Equipo. Listo, ya está la grabación. Pues vamos a seguir con la sesión de hoy. Ya estamos en la clase 6. Ya nada más nos faltan dos, esta y otra para acabar. Y seguimos con el mismo ejercicio mental de ver a los tres libros que estamos revisando, Proverbios, Eclesiastés y Job, como si fueran unas personas con ciertas características. Entonces veíamos que Proverbios era la joven inteligente mujer, veíamos que Eclesiastés era el crítico de mediana edad. Ya de estos dos, ya vimos sus argumentos de cómo tener la buena vida. Y ahorita estamos con el tercer argumento, que es Job, el viejo experimentado, y que veíamos que era pues un hombre ya mayor que tiene cierta sabiduría y que estaba esperando a que hablaran los otros dos para comentar lo que él quería comentar. Veíamos que entonces lo que él hizo es pues hablar acerca de su historia. Y es lo que estamos revisando, la historia de Job. Pero en esta historia lo que predomina son argumentos, argumentos que tienen filosofías muy profundas detrás. Y ahorita lo que vamos a revisar en la clase de hoy es lo que pensaban los amigos de Job, cuál era la visión de los amigos de Job. Y vamos a ver cómo son evaluados ante lo que Dios ve en ellos. Entonces, estamos ya en la clase 6. Les decía que queda esta y la próxima semana para acabar lo que estamos revisando en este curso. Entonces veíamos cuál es el argumento de Job. Pues lo que argumenta Job es que lo mejor que podemos hacer en la vida es confiar y conocer verdaderamente a Dios, inclusive ante los sufrimientos extremos, injustos e incomprensibles. También platicábamos de qué trataba el libro de Job y veíamos que aunque habla acerca de la soberanía de Dios, realmente lo que está cuestionando el libro de Job es si Dios ejerce correctamente esa soberanía a través de la justicia. En otras palabras, si Dios es verdaderamente justo. Lo veíamos, ¿no? Job sabía o sabe, que él es justo y que no se merecía lo que le estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues lo que estaba haciendo Job era cuestionar si realmente Dios trataba a los demás con justicia. Y es la pregunta que vamos a estar respondiendo en estas sesiones. Veíamos también otra pregunta profunda que toca Job y es el por qué hacemos cosas buenas. Veíamos que el diablo, el adversario, cuestionaba esto acerca de, él, acerca de las personas y particularmente en Job, de que si él era bueno porque así es él, o si era bueno porque tenía como recompensa todo lo que Dios le daba. Entonces cuestiona esta parte y por eso se permitió este ejercicio de, pues sí, esta prueba hacia Job, pero esto a la vez provoca el cuestionamiento hacia la justicia de Dios. También veíamos algunas características del libro. No sabemos quién escribió el libro de Job, ni cuándo se escribió. También no sabemos, no tenemos la certeza de si haya existido Job como tal, aunque nos da la Biblia indicios de que sí fue así, o por lo menos ciertos autores de la Biblia lo ven así, como es Ezequiel y Santiago. Veíamos que cronológicamente el libro de Job está ubicado en la era patriarcal, o sea, es contemporáneo a Abraham, Isaac y Jacob. También veíamos que este libro cuestiona la idea de la retribución justa. Esto es que si yo hago algo bueno, me va a ir bien. Por cada cosa buena que haga, hay cosas buenas que me van a ir bien. Y de la misma manera, si yo hago algo malo, me va a ir mal. Entonces lo que hace este libro es cuestionar esa idea de si realmente es así, porque por lo menos en el caso de Job no está sucediendo así. Y llega un punto donde lo cuestiona tanto y es tan evidente que no es así actualmente en el mundo, que da por, o sea, tira ese argumento de la retribución justa. Básicamente nos damos cuenta que no funcionan las cosas así. Pero entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Pues bueno, es parte de lo que vamos a estar viendo. Veíamos también que lo que predomina en el libro es el estilo poético.
el principio, la introducción es narrativo, igual que el final, que básicamente son 3 capítulos. Y los otros 39 capítulos de Job es poesía. ¿Y por qué es poesía? Pues porque la poesía es la mejor manera de comunicar los sentimientos de las personas, lo que están sintiendo, lo que están pensando. Entonces, pues es apto porque realmente el libro se centra en lo que está sintiendo Job y en cómo sus amigos tratan de ayudarle y demostrarle cómo son las cosas, pero pues en el proceso nos damos cuenta que se equivocan. Ah, esta imagen, esta imagen del ajedrez que está pues en varios planos, en varias dimensiones, creo que ilustra un poco lo que está pasando con el libro de Job. El libro de Job es una obra de arte tremenda. Cuando empezamos a apreciarlo, cuando empezamos a entender un poco cómo está construido, nos damos cuenta de la complejidad que tiene el libro de Job. Realmente es un libro muy complejo que trata de muchas cosas profundas y cosas en diferentes, y las trata en diferentes niveles, desde la parte cósmica, teológica, filosófica y lo aterriza a la parte emocional, a la parte del pensamiento, de cómo nosotros podemos estar sintiendo esas decisiones que no podemos entender, y cómo cada uno lo procesa de diferente manera y cómo se va hacia la parte también de la consejería y de la ayuda hacia los demás. Entonces, realmente lo que está ocurriendo aquí son varias cosas que a la vez es Dios jugando ajedrez en 3 dimensiones, eh, es realmente muy complejo lo que sucede aquí. Entonces, si les parece complicado el libro de Job, no se preocupen, porque sí lo es. Entonces, estudiar este libro requiere de que nosotros podamos estar aterrizando varias cosas y de que lo estemos meditando en diferentes niveles. Y pues bueno, es un libro, por lo tanto, que se tiene que estar estudiando varias veces. Otras características del libro de Job son las siguientes. Nos ayuda a cuestionarnos cómo es nuestra manera de entender el sufrimiento y si ese entendimiento refleja la verdad de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos pasado por una situación difícil, donde hemos sufrido por algo. Y nos cuestionamos, ¿no? De por qué pasamos por esa situación, de si Dios realmente está actuando para ayudarnos o qué es lo que debiéramos aprender. Pues bueno, este libro nos ayuda a aterrizar un poco esas ideas, a entender qué es lo que estamos entendiendo acerca de cómo procesar ese momento de sufrimiento. Y nos lleva a verlo de cierta manera para que esa parte del sufrimiento no lo veamos como que Dios es injusto o no nos está haciendo caso o no está viendo por nuestro bien, sino más bien hay algo más complejo alrededor de las situaciones que pasan y en el proceso pues nosotros vamos a sufrir. Pero ¿cómo podemos verlo de tal manera que realmente ese sufrimiento llegue a pasar? Ya no nos causa un dolor, al contrario, ¿no? Puede ser un momento donde podamos demostrar nuestra confianza hacia Dios. Bueno, otra característica del libro de Job es que es metanarrativo. Ahorita les explico esta palabrita. Metanarrativo, nos lleva a pensar que sabemos más que Job, pero tampoco nos da mucha información, por lo que nuestra comprensión es similar a la de Job y nos hace preguntarnos lo mismo que Job se pregunta. Cuando empieza el libro nos da una introducción de quién es Job y de lo que está ocurriendo en el cielo con los hijos de Dios y particularmente con el adversario o el acusador que cuestiona realmente cómo es que Dios es sabio y justo a través del siervo Job, y lo pone a prueba, ¿no? Pone a prueba, ajá, pone a prueba a Job quitándole todo, inclusive su salud, su familia, su riqueza, todo por lo cual pudiéramos tener un incentivo para ser siervos de Dios, se lo quita para ver si realmente Job es siervo de Dios por querer serlo, y no por lo que Dios le da. Entonces, pareciera que sabemos un poco más que Job, porque tenemos esta información, porque sabemos que esto nace desde el cielo. Pero cuando empezamos a hacernos preguntas,
nos damos cuenta que realmente no tenemos tanta información. No sabemos por qué Dios acepta esto, si Él sabe todo, si Él sabe que Job es realmente su siervo justo. ¿Por qué permite entonces que el acusador realmente haga esto? Entonces, no conocemos la motivación de Job. También no conocemos totalmente la motivación del acusador. ¿Por qué cuestiona esto? ¿Por qué no simplemente pues da por hecho que Dios sabe qué es lo correcto? Si realmente conoce a Dios, si es su hijo, pues bueno, no lo sabemos. No sabemos qué es lo que está, o sea, cuáles son las motivaciones o los propósitos detrás de todo esto. Y cuando empezamos a cuestionar estas cosas, nos sentimos un poco como Job, de ¿por qué lo permitió Dios? ¿Realmente Dios está siendo justo con este tipo de pruebas, de permitir este tipo de pruebas? Y seguimos cuestionando, ¿no? Ok, si es para probar a Dios, ¿por qué castiga a sus hijos? ¿Por qué castiga a su familia? ¿Por qué castiga a los animales, a su ganado? O sea, sí hay cuestiones ahí que de repente nos hace también preguntarnos si Dios está siendo realmente justo al permitir que pase eso. Y nos ponemos entonces en la situación de Job. Este libro nos confronta acerca también de nuestra visión acerca de la justicia de Dios. Estamos en la misma situación que Job. Y a eso se refiere esta palabra de metanarrativo, porque no solamente está tratando de Job, está tratando también acerca de la persona que está leyendo el libro de Job. Está haciendo que nosotros nos cuestionemos lo mismo y que realmente lo que está pasando en Job sea algo que nos esté pasando a nosotros. Si alguna vez vieron el libro de o la película de La historia sin fin, es un poco eso. No solamente se está tratando del personaje dentro del libro, sino también de la persona que está leyendo el libro. Entonces, a eso se refiere esto de que es metanarrativo. Eh, Otra característica del libro de Job es que el diálogo parece una disputa legal compuesta de tres ciclos, de tres sesiones, por decirlo de alguna manera, donde Dios es acusado de ser injusto y Job es el fiscal, es quien acusa. Y nosotros, el jurado, es quien nosotros vamos a determinar que si las acusaciones de Job son correctas o no. Y los amigos son los malos abogados defensores. Son los amigos que van a tratar de defender la justicia de Dios, pero lo van a hacer mal. Entonces, este, y esto se justifica, esta característica se justifica porque si ustedes han estado leyendo el libro de Job, se van a dar cuenta que hay momentos donde Job usa un lenguaje legal, donde pide una audiencia ante Dios para defender su caso, como si se tratara tal cual de una disputa legal. Eh, pero bueno, todo esto se va a estar desarrollando y nos vamos a dar cuenta de estas características. Una última característica que vamos a mencionar es que también el libro de Job habla de la cosmovisión de la justicia y el sufrimiento. Por ejemplo, los amigos de Job no se adaptaban a la verdad, igual a realidad. Verdad y realidad en la Biblia es lo mismo, son sinónimos. Y al no adaptarse, ellos empezaban a inventar pecados hacia Job. Tenían todavía esta idea de la retribución justa. Esto es que si le está yendo mal a alguien, es porque seguramente pecó, seguramente hizo algo mal y está sufriendo las consecuencias de eso. Pero con Job no era así. Job no había pecado, no había hecho alguna injusticia como tal y le estaba yendo mal. Entonces, esa idea no era incomprensible para los amigos de Job, al punto de que, pues bueno, si Job le está yendo mal y dice que es justo, seguramente está mintiendo. Y le empezaban a inventar pecados. No cabía en su pensamiento que no fuera la realidad como ellos la percibían. Ok, entonces ya de lleno a la sesión de hoy vamos a describir los personajes y vamos a ver cómo los evalúa Dios. Básicamente empezamos con Job. ¿Y cómo describe este libro pues a este personaje que es Job? Eh, Empieza el libro diciendo lo siguiente. En la región de Uz había un hombre íntegro, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job.
Tenía 7 hijos y 3 hijas, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes el día de su cumpleaños e invitaban a sus hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto para cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Entonces, el libro comienza describiéndonos quién es Job. Y básicamente lo que nos dice es alguien íntegro e intachable y temía a Dios y vivía apartado del mal. O sea, con estas palabras nos está diciendo, Job era alguien bueno. Job era un verdadero siervo de Dios. Y nos empieza a describir más cosas, lo que tenía. Esos números parecieran que no son eh, que no son casualidades, sino más bien son números que comúnmente en el lenguaje bíblico tienen significados. 7, 3, 3,500, básicamente hablan de algo completo, de algo que ya es pleno. Y 3 se refiere siempre al número de la persona, de un hombre. Entonces, básicamente, si hablamos también simbólicamente, Job era alguien que ya tenía todo, que era alguien pleno, que no le hacía falta nada más. Además de eso, en la parte ritual, él cumplía, porque ofrecía holocaustos como si fuera un sacerdote, y esto lo hacía no solamente por los pecados de los cuales se daba cuenta, sino por los pecados que no sabía si habían realizado él o sus hijos. O sea, hacía todo lo correcto. No había algo por cual juzgarle como que esto te está fallando. Entonces, esa es la descripción de Job. Vamos a ver un poco la descripción de sus amigos. En Job capítulo 2 versículo 11 dice lo siguiente. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y, de común acuerdo, salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarles a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgando sus vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Entonces, eso es lo que describe acerca de los amigos de Job que van a verlos. Aquí hay que hacer algunas anotaciones porque creo que se ha mal interpretado la intención de los amigos de Job. Muchos piensan que fueron a juzgar a Job, a, pues a estarlo condenando, a hacerlo sentir mal. Entonces, no, o sea, lo que nos está diciendo la Biblia es que ellos fueron a darle sus condolencias y consuelo. O sea, su intención realmente era buena, sí eran amigos de Job, sí querían ayudarlo, sí querían pues hacerlo sentir mejor, levantarlo de su sufrimiento. Y sí se sentían mal. Cuando vieron a Job, se echaron a llorar, se rasgaron las ropas, se pusieron cenizas. O sea, no eran personas psicópatas que no sentían empatía por Job, sino más bien pues eran amigos de Job que querían ayudarlo. El problema es de que no lo hicieron bien, pero sí querían ayudarlo. O sea, la intención de estas personas era correcta, lo cual también nos hace preguntarnos si la intención realmente es lo que cuenta. Job nos contesta contundentemente que no. También cuenta la forma en cómo ayudamos a alguien. Si tenemos buena intención, pero no lo sabemos ayudar o lo ayudamos mal, estamos pecando, estamos mal. Bueno, al final del libro de Job, en el último capítulo, hay una evaluación acerca de estos personajes. Vamos a leerla en Job capítulo 42, versículo 7. Dice lo siguiente.
Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y dijo, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han hablado de mí no es verdad. Tomen ahora 7 novillos y 7 carneros, vayan con mi siervo Job y ofrézcanle un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé su oración y no los haré quedar en vergüenza. Conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Entonces, básicamente, la evaluación para los amigos de Job es mala. Dios está enojado con estos amigos, pero es curioso la razón por la cual está enojado con ellos. No está enojado con ellos por, por desanimar a Job, no está enojado con ellos por su intención. Lo- la razón por la cual están enojados por ellos es porque no estaban hablando la verdad de Dios. ¿Qué significa esto de que no estaban hablando la verdad de Dios? Básicamente lo que significa es que lo que decían no era verdadero. Tenían la mejor intención, pero la manera de hacerlo, la manera de querer ayudar y la manera de hablar acerca de Dios no era correcta. Y aquí es el momento donde debemos cuestionarnos lo que en este momento yo creo que se estaba cuestionando los amigos de Job. ¿En qué estoy mal? ¿Qué fue lo que dije que no era correcto acerca de Dios? Porque yo pensaba esto de Dios, pero Dios me dice, no es así, no son así las cosas y por eso estoy enojado contigo. A diferencia de Job, la evaluación de Job es buena. Lo que dice Dios acerca de Job, a pesar de que le cuestiona, a pesar de que dice cosas que dices, ah, caray, aquí sí se está pasando de la raya Job, aún así, lo que dice Dios acerca de Job es de que él sí dijo la verdad. Entonces, por más duro que pueda ser la verdad o por más retante que pueda ser cuestionar ciertas cosas, la verdad ahí está. Y tenemos que aprender a cuestionarla y a verla. Y a cuestionarnos a nosotros acerca de cómo son las cosas. De si realmente Dios es como nosotros creemos que es Dios. Porque así lo vamos a transmitir y así lo vamos a vivir. Y cuando nos lo cuestionamos verdaderamente a la luz de lo que dice la sabiduría de la Biblia, a raíz de la Jogma, nos vamos a dar cuenta si realmente tenemos la idea correcta de Dios. Y si no es así, Dios no va a estar muy contento con nosotros. Entonces, el libro de Job también nos ayuda a cuestionarnos acerca de lo que sabemos de Job. Por ejemplo, esta idea de la retribución acerca de lo que sabemos de Job, acerca de lo que sabemos de Dios. Por ejemplo, esta idea de la retribución justa, de que Dios premia cada cosa buena que hacemos, es incorrecta. Y si la tenemos, pues nos estamos equivocando. No estamos viendo la verdad de Dios. Entonces, el libro de Job también nos lleva a cuestionarnos acerca de cómo vemos la verdad de Dios. Entonces, ¿qué dijeron los amigos de Job? Que no es verdad acerca de Dios. También, esto que dijeron los amigos de Job se parece a lo que hemos pensado y dicho alguna vez. Ok, eso es un ejercicio interesante que vamos a hacer en este momento. Vamos a empezar con lo siguiente. Esas palabras que están en el libro de Job son palabras sabias, son palabras que reflejan a Dios, que reflejan su verdad, porque estas palabras las dijeron sus amigos de Job. Vamos a leerlas. Dios es poderoso e infunde temor. Él pone orden en las alturas de los cielos. ¿Pueden contarse acaso sus ejércitos? ¿Sobre quién no alumbra su luz? ¿Cómo puede una persona declararse justo ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? Así a sus ojos no tiene brillo, perdón, si a sus ojos no tiene brillo la luna, ni son puras las estrellas, mucho menos el hombre, simple gusano, mucho menos el hombre, miserable lombriz. A ver, esas palabras que ahorita están aquí, ¿son palabras sabias? ¿Son palabras que reflejan la verdad de Dios? Estas palabras las dijo Bildad, uno de los amigos de Job. Pero si las leemos así, sin contexto ni nada, parece, pues parecen buenas, ¿no?
hasta parecería que es como un proverbio del libro de Proverbios. Pero pero si Dios cuestionó la sabiduría de los amigos de Job, entonces, ¿cómo debemos entender esta escritura? ¿Cómo debemos entender estas palabras? ¿Son palabras sabias? Entonces, aquí ya empezamos el ejercicio. Pues, ¿qué piensan de estas palabras? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué, qué respuesta contestarían? ¿Son palabras sabias? Adelante, Adela. Mira, yo pienso, pues que dice, como dice que él, que es un Dios poderoso, que le alaba mucho a Dios y da muchas cosas positivas de Dios. Yo sí pienso que Dios es así, Ujú. porque así es como yo lo entendería, ¿no? Pero ahorita que tú dices, si debemos de entenderlo de esa manera, pues ahí es donde yo siempre he dicho, yo no entiendo muchas cosas de este libro y yo no sé si realmente, para mí no cabe duda que Dios es todo lo que describe ahí el amigo de Job, pero yo no sé por qué lo cuestiona tanto. A eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. No, Sí. Ese es el efecto que nos debe provocar un poco el libro de Job. O sea, caray, a ver, es que lo que están diciendo sus amigos suena bien. O sea, y yo lo pienso y lo he dicho. Entonces, ¿por qué no enseñan la verdad de Dios? O sea, ese es el efecto. Lo que te está pasando es lo que el autor de Job quiere que te pase. Que diga, ah, caray, aquí algo raro está pasando y no estoy entendiendo. Necesito adentrarme un poco más. Entonces, a ver, ¿alguien más qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esta escritura? ¿Quién se anima? ¿No? ¿Nadie? Yo, Elvia, Adelante, Elvia. buenos días. Pues también, yo creo que, pues sí, está, para mí está en lo correcto, porque Dios es soberano y Él permite que pasen las cosas y lo que no, Él le da a cada quien lo que Él quiere, Ujú. sí. El día de ahora, así yo voy entendiendo y voy comprendiendo que su soberanía es grande y si Él permite las cosas, tiene un motivo, el porqué de las cosas. Y, y pues me va dando el entendimiento a través de el ir conociendo de él para aceptar su voluntad, que es a veces, muchas veces contra mi voluntad, del estado emocional cuando a veces pasa uno pruebas, sufrimientos, dices por qué, pero orando, buscándolo, pues me ha llevado a aceptar su voluntad y que él es soberano. No tengo que yo debate con él. Sí, Ah, ok. Entonces, conforme a lo que me estás diciendo, tú estás de acuerdo con lo que dice esta escritura, sí, con palabras sabias. Ok, vale. sabes, sí. Sí, sí. Ok, digo, esa es la cuestión y eso es lo que nos hace preguntarnos, a ver, sí, o sea, sí me suena que es sabio lo que dice aquí, pero entonces, por qué les dijo Dios a los amigos de Job que no enseñaban la verdad? Si lo que ellos están diciendo, pues suena bien, ¿no? O sea, hasta yo creo que hay quienes han usado sus palabras de los amigos de Job para tratar de ayudar a alguien o como una escritura de compartir, ¿no? Ángel, adelante. Sí, ok, gracias. Mira, yo pienso que volvemos al tema de la retribución justa. Creo que ahí eso para todos es una cuestión muy difícil de aceptar que, o sea, y que eso no tenga lógica ya ante las cosas de Dios, porque es verdad, si soy bueno, o sea, la lógica es merezco cosas buenas, si soy malo, como consecuencia, pues viene lo malo. Pero si eso no se cumple, yo creo que eso nos hace sufrir mucho. Creo que eso nos lleva a la duda, nos lleva a estar atormentados. Es una cuestión muy, primero es emocional, luego pasa a lo espiritual y creo que ahí viene mucho esta cuestión controversial en nuestro ser, porque realmente no lo aceptamos, ya en la práctica no lo aceptamos, o sea, no queremos eso. O sea, sabemos que Dios es Dios y es soberano y Él hace lo que Él quiera. Lo entendemos intelectualmente,
pero ya en la práctica no lo aceptamos porque obviamente la lógica impera, ¿no? Entonces creo que ahí viene mucho lo controversial. Siento yo que por ahí puede ser, porque eso nos hace cuestionarnos mucho. Y es precisamente lo que hacen los amigos de Job, cuestionan demasiado porque como ya lo habías mencionado, ellos están partiendo de esa idea, ¿no? De la retribución justa. Bueno, pienso que por ahí puede ser lo difícil de comprender este tema, ¿no? Ah, ok, sí, a ver, ok, me dices muchas ideas. Y hay muchas maneras, bueno, no hay muchas maneras, sino hay muchos argumentos con lo cual podemos resolver esta cuestión de si son palabras justas las que está hablando Bildad. La retribución justa, esta idea de que por cada cosa que haga yo voy a tener consecuencias buenas, no es bíblica. Pero esto no significa entonces que la justicia de Dios no sea correcta. La justicia de Dios sí es bíblica. Dios es alguien justo. Pero entonces, ¿cómo compaginamos de que no haya una retribución justa por cada cosa que hacemos? De que por cada cosa buena que haga haya algo bueno y por cada cosa mala que haga haya algo malo. Pues porque no funciona así. Así no funciona la justicia de Dios. Y eso es lo que tal vez puede causarnos un poco de cortocircuito en nosotros de, a ver, pues eso es justicia, ¿no? No, esa es la manera en que nosotros entendemos la justicia, la retribución justa, pero no es la justicia de Dios. Entonces tenemos que deshacernos un poco de esta idea de que por cada cosa justa Dios va a darnos cosas buenas y por cada cosa injusta Dios nos va a dar cosas malas. Porque no funciona así. Toda la Biblia es una muestra de eso. Toda la historia bíblica nos enseña que no funcionan así las cosas. A los buenos les puede ir mal, bien. eh, Les va de todo, ¿no? Lo vemos también con el mismo Jesús, ¿no? Él jamás pecó y pues lo sacrificaron como un criminal. Entonces, ni para el propio Dios funcionó esta idea de la retribución justa. Pero en el mismo Jesús nos damos cuenta que esto fue porque había un propósito detrás y para cumplir todavía una justicia mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios es justo, pero también Él tiene otros atributos y le da otros atributos a las personas, y esto es la libertad, el albedrío, que nosotros escojamos qué hacer, y esto vuelve compleja la ecuación, porque entonces cuando nosotros tenemos ese albedrío, eh, pues la- lo que cada uno decide, piensa y hace, y tiene un efecto en todas las demás cosas a manera de que sea un caos, el efecto mariposa, ¿no? Este, Esta idea de que en un lugar el aleteo de las mariposas puede causar huracanes en otro lugar, porque es muy sensible, pues, lo- lo- la intervención de algo muy pequeño, este, es lo que pasa en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios si es justo? Entonces, no es alguien que microgestiona cada cosa que hacemos, de que voy a estar atento de que hiciste esto bien, te voy a recompensar, hiciste esto mal, te voy a recompensar. No, sino su justicia es universal y global en el sentido de que Él va a hacer lo que tenga que hacer de manera que al final la justicia prevalezca no con cada microacción, sino que al final la justicia prevalezca ante todo. Un poco está la idea de que la justicia es como un arco, de que este es lo que ocasiona algo, lo que propicia algo, y al final la consecuencia tiene que ser esta. Son dos puntos. Pero en el camino hay muchas cosas que empiezan a complejizar y a pervertir lo que es la justicia. Entonces se empieza a torcer, pero al final tiene que llegar aquí. Entonces se tuerce, pero lo que hace Dios es regresar al punto de la consecuencia. La justicia es un arco donde en el proceso, en el camino, pareciera que no va a llegar al punto donde tiene que llegar, pero al final Dios hace que llegue. Esa es la justicia. Entonces, hay que verlo así,
porque nos van a pasar cosas injustas, nos van a pasar cosas malas. Es una realidad. Vamos a sufrir por cosas por las cuales a lo mejor no debiéramos sufrir y lo vamos a pasar. Y es complejo porque son cosas que dices, pues Dios las permite, sí, porque pues Él es todopoderoso, Él puede hacer lo que sea. ¿Y por qué las permite? ¿Acaso no me ama? ¿Acaso no es justo? No, más bien Él está yendo más allá, está viendo más allá. Este, lo está permitiendo porque sabe que al final va a prevalecer la justicia, porque sabe que al final las cosas van a ir hacia lo correcto. Entonces, sí queda claro este punto, Dios es justo, pero no de acuerdo a nuestra corta visión, no de acuerdo a esta idea de la retribución justa, sino Él es justo en una manera más universal y más atemporal, por decirlo de alguna manera. Adelante, Adela. Ay, perdón, yo no sé si aquí entra algo que a mí me pasó hace 17 años y que después pude entenderlo. Mi esposo murió cuando yo ya estaba en la iglesia de un infarto fulminante. Mm, Y pues como tú dices, a veces nos van a pasar cosas que decimos, ¿por qué me pasa esto, no? Pero yo siento que Dios me preparó y yo a los 6 meses decía, ¿por qué fue así, no? Y entonces yo después, al paso del tiempo, dije, Dios permitió que fuera esto así para poder seguir yo sirviéndole, porque yo siempre dije, yo con mi esposo no podía servirle como le sirvo a Dios. Y yo no sé, yo pienso, ahorita con lo que dices, yo pienso que así tenía que ser para poder yo seguir con Dios, no sé, pero así yo lo he sentido después de que pasó todo eso, pues ya pasaron 17 años y yo ya estaba en la iglesia, ¿no? Entonces, siento que, como tú dices, los sufrimientos llevan al punto, como tú decías, no como queramos nosotros, sino el plan de Dios. Y yo así lo vi a final de cuentas, pero después del tiempo, después de un tiempo, como que me cayó el 20 que yo le decía a Dios, ¿por qué no? O ¿por qué fue así, no? Y me hizo pensar y reflexionar en muchas cosas. Yo no sé si aquí entra esta parte, ok. yo pienso así. Específicamente en esta parte, lo que mencionas, no, porque lo que tú estás diciendo es, el sufrimiento me trajo a mí fortaleza, me trajo que yo confiera en Dios. Esto no lo dice en esta parte que ahorita revisamos, pero sí lo dice el libro de Job y específicamente quien argumenta eso es Eliú, el personaje más misterioso de todo el libro porque ni siquiera Dios lo menciona, ¿no? Pero es otro matiz donde básicamente dice, sí, es correcto que a lo mejor estás sufriendo por algo que no hiciste, Job, pero entiende que esto también te puede ayudar si lo ves de esa manera. Entonces, este, sí, es otro matiz del sufrimiento. El sufrimiento nos fortalece, nos lleva a confiar, nos lleva a moldear cosas de nuestro carácter. Pero aún así, hay situaciones en las que no pasa eso y sufrimos. No, no todo sufrimiento ¿Puedo tiene el comentar? propósito de Ujú. moldearnos. Entonces, es ese propósito, es esa última consecuencia del sufrimiento la que está tratando específicamente Job, de, a ver, pues esto ni siquiera me está ayudando porque me está haciendo más bien dudar de la justicia de Dios en vez de que se fortalezca. Y al final Dios tiene que intervenir para que de aquí cambie cómo cómo Job está percibiendo su sufrimiento. Entonces, eso es lo que es el tema que estamos llegando en última instancia. Ángel, adelante. Mm, sí, gracias. Mira, ahí hablan, bueno, tocando esto de la justicia y también para poder ejemplificar, ahorita que has comentado, hiciste el comentario, pongo este ejemplo, cuando nosotros como sociedad vemos que al criminal, al narcotraficante, al estafador, al violador, que alguien nos diga Dios tiene compasión por esa gente, nuestra lógica es no. Como sociedad, nosotros linchamos a esas personas, ¿no? Y no queremos ninguna compasión para ellos. Pero ahí creo que es lo que tú dices, porque ahí ya no se cumple la justicia de Dios. O sea, ahí se cumple mi justicia. Como ser humano, yo digo, esas personas no merecen otra oportunidad.
pero Dios en su compasión y en su misericordia sí les da otra oportunidad e incluso los perdona. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. No me gusta que sea así, pero no es lo que yo humanamente piense, es lo que Dios lo es. Eso es comprender la naturaleza de Dios, porque gracias a esa naturaleza también yo alcanzo esa justicia y ese perdón. Pero al yo negarle a esas personas una oportunidad de perdón, de redención, también yo me la estaría negando. Pero como no lo veo así, lo veo desde mi punto de vista de no es justo que esas personas sufran y paguen y se vayan al infierno, ¿no? Pero cuando yo peco o incurro en algún error, ahí sí yo sí quiero la justicia de Dios. O sea, qué curioso, ¿no? Cuando me conviene, sí está bien aplicada, pero cuando no estoy de acuerdo, no está bien aplicada. Creo que esto podría un poco ejemplificar esta parte de si yo lo critico tanto, también yo me veo afectado porque me estaría negando esa justicia. Ok. Bueno, Sí, eso es. excelente ejemplo, Ángel. Realmente es eso. Y realmente la idea es que pase lo que tú acabas de ejemplificar también, de que nos cuestionemos si realmente nosotros estamos actuando con la justicia de Dios, si estamos pensando. Ah, ¿qué es lo que pasa? Nosotros culturalmente concebimos las cosas de cierta manera. Los que son buenos, los que son malos, qué acciones son buenas, qué acciones son malas, qué consecuencias debería traer eso. Y tenemos pues nuestra manera de pensar, nuestras ideas. Entonces, cuando leemos la Biblia y la leemos a profundidad y en contexto, nos damos cuenta que las cosas no son como pensamos y hace shock. Hace shock. A ver, pero yo no quiero que, por ejemplo, esta persona que maltrató a mi hija o a mi hijo o a un ser querido, se le perdone. Yo no quiero que esté en la iglesia. Pero Dios ve más allá. Ve situaciones de esta persona donde puede arrepentirse, donde puede cambiar. Consecuencias de cómo lo maltrataron a él, a lo mejor repercutió en cómo él la ha maltratado también. Cosas que nosotros no alcanzamos a ver de la persona. Entonces, nos lleva a cuestionarnos eso y estar en esa situación de, a ver, esta es la justicia de Dios. Eh, yo estoy aceptando y confiando en su justicia o me estoy oponiendo como tal. Quiero que la persona pague por esta cosa en específica y no estoy viendo todo el contexto, todo lo que implica a raíz de eso. No estoy viendo por la salvación de las personas, no estoy viendo del ejemplo, no estoy viendo en las consecuencias a largo plazo. Entonces, eh, el ejemplo que nos puso Ángel es un gran ejemplo, pero a la vez también nos lleva a ver, entonces esto que está pasando en el libro de Job nos lleva a cuestionarnos en la justicia en cada área, en cada cosa que hacemos, nos lleva a cuestionarnos en más cosas. Entonces, el ejemplo que nos dio de Ángel que nos dio Ángel fue muy bueno en ese sentido, pero también nos debe llevar a cuestionarnos más cosas de cómo vemos cómo son las cosas y cómo nos relacionamos con los demás. Alivia, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, yo estoy en un punto que me cuesta lidiar mucho con un familiar y anoche precisamente, ¿no? Fue un día muy pesado estar cerca de ella, de esta persona y en la noche, sí, ya llorando, le decía a Dios, Señor, ayúdame a entender qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que yo, me quiere usted mostrar, porque esta situación no puede seguir así. He estado orando y he buscado, pasar por alto ofensas y todo, ¿sí? Ella fue discípula y el día de ahora no lo es. Pero aún así yo me miraba a mí misma, como lo que están comentando ahorita, ¿no? La justicia. Yo, qué tanto mi actitud es correcta para que ella responda de esa manera, ¿sí? Y pues sí, en verdad hay mucho que aprender, Miguel, y pues el día de hoy estoy en ese punto de mirar a Dios y decirle, Dios, muéstrame en lo que yo tengo que seguir, cambiar y ver lo que usted, Dios, me dice. Ok, ok.
Esto que me estás diciendo me lleva a un tema predominante en la Biblia, que es la justicia restaurativa. Eh, las personas son de cierta manera por muchas cosas, ¿no? Por su carácter, pero también por cómo fueron tratados, por lo que se les enseñó. Y a veces este contexto lleva a que ciertas personas sean muy difíciles de tratar, sean groseras sin que nosotros hayamos hecho algo, ¿no? Entonces, la justicia del mundo diría, pues trata a los demás como te tratan. Si te tratan mal, trátalos igual. Pero lo que dice la Biblia es la regla de oro. Trata a los demás como tú quieras ser tratado. Y a veces en esto hay injusticias porque los demás se tratan mal y tú quieres ser tratado Ujú, bien. Entonces, ¿por qué habrías de tratar bien a alguien que te trata mal? Y que aún pasa de que lo sigues tratando bien y te sigue tratando mal. ajá, Pues bueno, esta es la idea de la justicia restaurativa. ¿Cuál es la lógica? Que esta persona aprendió a ser así y lo aceptó, ser grosero, tratar mal a las personas, ojo por ojo, y a veces, pues, quien golpea primero golpea más fuerte. Entonces, pasa eso. Pero lo que nos dice la Biblia es, no importa, tú trátalo bien, pon la otra mejilla, ¿no? Es un poco esa idea ujú, de, a ver, tú trátalo con amabilidad. Los que sean más conscientes en un principio van a reaccionar. Es una, ¿qué es? Una cachetada con guante blanco. Es, a ver, tú llegaste agresivo y yo te estoy tratando con amabilidad y reaccionan en un principio y ya le bajan. Hay quienes no, que no son tan conscientes y que siguen tratándote mal. Pero a la larga, si tú los sigues tratando bien, vas a demostrar la necesidad de ellos. Y a veces quien es muy necio no lo alcanza a ver, pero es evidente ante todo lo demás. Pero no cambia tu manera de trato. Pones límites, no significa bueno, me dejo mangonear, me dejo pegar, ¿no? O sea, oye, nada más no me hables así, pero yo te estoy hablando bien. Si estás de agresivo, pues mejor me retiro. O sea, no dejas que se aprovechen de ti, pero no contestas igual. La justicia restaurativa lo que hace es como, a ver, si nadie te trató bien a ti y por eso eres así, yo sí te voy a tratar bien, para que te des cuenta que no todos son así y para que también te des cuenta que tú puedes cambiar tu manera de ser, no tratar a las personas. Hay quienes lo ven, hay quienes no, es parte de la complejidad de la naturaleza humana, pero nuestra ujú, función es restaurar lo que nosotros no hicimos mal, porque la otra persona la trataron mal a alguien más. Pero entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Restaurar, aunque eso implique una injusticia para nosotros, aunque eso implique que en un principio nos traten mal. Entonces, esa es la justicia restaurativa del cual habla la Biblia y del cual nos enseña Jesús con toda su vida, todo su ejemplo. sí, así Entonces, es. a eso nos lleva, no es fácil, evidentemente es moldear nuestro carácter, es Ujú, cambiar nuestra manera de ver las cosas, de percibir las cosas. Pero funcionan muchas veces. Yo no se los puedo sí, contar. Apenas fui funcionario de casilla en las elecciones que hubo hace 2 semanas, hace 2 o 3 semanas. Y llegó una persona así bien mala onda. A mí me tocó ser presidente, entonces tenía que pedirle sus cargos. Y entonces le pido, Oye, tú vienes de funcionario, sí, ¿me prestas tu cargo? Mira, sí, no desconfíes, mira, ¿sabes leer? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Y yo, ok, sí eres funcionario, sí, sí sé leer, no se preocupe. Bueno, qué bueno. ujú, Está bien. Sí, sí. Bueno, bueno, está bien. Bueno, en lo que desee, pues aquí estoy para ayudarle. Voy a ser el presidente, y pues lo apoyo. Le fue bajando, porque sí llegó así como muy mala onda. ujú, Oye, es que estás haciendo mal las cosas. Bueno, ¿cómo lo harías? Tal, tal. Y le enseño el manual. Mira, aquí dice esto, esto, esto. Bueno, está bien. Y ya se va enojado. Al final del día, ya empezó a hablarme bien. Dice, qué buen trabajo hizo, muchas gracias. Pero si en un principio se me hubiera puesto igual que él, pues no, hubiéramos estado peleados todo el día. Pero de eso se trata, que nosotros seamos justos y que restauremos lo que los demás han pasado. Aunque nosotros no lo hayamos hecho y aunque a nosotros nos esté pegando su mala actitud y en general su injusticia. De eso se trata la justicia restaurativa. Ok, a ver, regresemos a la pregunta, si no, no vamos a acabar. La escritura gracias, que Miguel. leímos de Bildad,
Entonces son palabras de sabiduría y aquí hay una trampa. Adelante, Elia. No, bajé mi mano, Ah, ok, ok. perdón. Vale. Sí, perdón. Ajá. Entonces, les decía que hay una trampa y yo creo que lo podemos entender con otra escritura. ¿Se acuerdan cuando Jesús es puesto a prueba y que se le aparece el diablo? Una, en Mateo 4, donde está esta parte que les comento, la última prueba, que fueron tres, lo que hace Satanás es algo muy inteligente, usa una escritura. Entonces le dice, pues aviéntate a esas piedras, porque la escritura dice que Dios te va a salvar, que Dios va a enviar a sus ángeles para salvarte. Y dices, ah, caray, pues sí, dice eso es la escritura y sí es una muestra de confianza. ¿Y cómo contesta Jesús? Dice, sí, pero también la escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. A ver, ¿qué era lo que pasaba aquí? ¿Satanás estaba usando una escritura fuera de contexto para poner a prueba a Dios? Si Jesús no hubiera conocido toda la escritura, toda la Biblia en general, hubiera caído, hubiera dicho, va, tienes razón, lo dice la escritura, pues me aviento. Pero Jesús sabía que no, que la escritura que estaba usando el diablo la estaba sacando de contexto. ¿Y cómo lo sabía? Porque sabía bien esa escritura y porque sabía bien otras escrituras. Y por eso contesta, no, no me parece que sea así, sino más bien contesta con otra escritura. Ah, pero también dice esto. Entonces, la manera en que tú estás usando esa escritura es incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que estaba condenando Dios con los amigos de Job no era en sí sus palabras, porque pues si tú las sacas fuera del contexto, si las lees nada más así, pues son palabras sabias. O sea, esto que dice Bildad de Dios es poderoso, infunde temor, Él pone orden en las alturas de los cielos, pues es cierto. No está diciendo algo que la Biblia niegue, es correcto. El problema es el contexto en que las está usando. Si ustedes ven qué es lo que estaba pasando aquí, Bildad le estaba contestando a Job y básicamente está usando estas palabras para juzgar a Job. Lo que le está diciendo a Job es con que termina esta escritura. Le está diciendo mucho menos el hombre simple gusano, mucho menos el hombre miserable lombriz. Digo, hay que analizar el texto, pero básicamente lo que está diciendo Bildad, estás usando la sabiduría de tipo libro de los proverbios para insultar a Job. Le está diciendo, ¿tú quién eres para atreverte a cuestionar a Dios? Si tú eres un simple gusano, eres una simple lombriz, lo está ofendiendo. ¿Sí lo ven? O sea, no es tanto sus palabras, sino el cómo las está usando. Está usando palabras de sabiduría para ofender a Job. Es un poco la intención de cómo está usando esas palabras. Y está fuerte, porque lo que significa esto es que tú puedes usar escrituras muy buenas para lastimar a alguien. Si la sacas de contexto, si la sacas realmente del sentido con que se estaba usando esa escritura. Yo creo que lo hemos hecho y yo creo que lo han hecho con nosotros. Yo tengo muchos ejemplos ahí, pero a ver, tenemos 15 minutos, 15, 20 minutos. Vamos a hacer un ejercicio rápido, necesito de su ayuda. Vamos a leer rápido ciertos pasajes de Job, pero quiero que me ayuden. Si tienen ahí una Biblia en sus manos, ayúdenme, ténganla a la mano. ¿Quién tiene una Biblia en sus manos que quiera participar? Yo, Adriana, a ver, ¿alguien más? Necesito como tres candidatos que quieran ser los amigos de yo, yo él. tengo mi Biblia en co. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más ofrece? A ver, les voy a mostrar rápido la diapositiva siguiente, que es la que vamos a trabajar. Ahí está. El libro de Job, el cuerpo del libro está dividido en tres discursos, bueno, en tres rondas de discursos. La primera, hablan los tres amigos de Job, contesta Job a cada uno de sus amigos y listo. En la segunda ronda, igual, hablan los tres amigos de Job, Job les contesta y listo. En la tercera ronda, habla Elifaz, le contesta a Job, habla Bildad
Y ni siquiera termina de hablar Bildad cuando Job lo interrumpe y va, se desata tal cual. Vamos a leer rápido Explota. cómo inician estos discursos para ver, digamos que como inician es un poco el sentimiento que tiene cada uno y vamos a ver qué es lo que están reflejando. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Ángel, ¿también te ofreces? Entonces, a ver, eh, déjenme, déjenme ver. Neces- Ángel, tú vas a ser Elifaz, Ok. Elia, no, a ver, Adriana, tú vas a ser Bildad, Elvia, tú Ujú. vas a ser Sofar y yo voy a ser Job. Entonces, vamos a leer rápido ciertas escrituras. Entonces, Ángel, ¿me puedes ayudar leyendo Job capítulo 4 versículo 1 al 6? Sí, ok, ahí va. 4, 1 al 6. 4 del 1 al 6. Ok, seguramente, Job, te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil, tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer, ¿te acobardas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir? Tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Ok. Vean lo que está haciendo aquí Elifaz. Está cuestionando la actitud de Job ante el sufrimiento. Job empieza a hablar acerca de que maldice su nacimiento, de que mejor no hubiera nacido. Y vean cómo lo está cuestionando, ¿no? Y estamos empezando leve. Este, Como dice, pues tú que sabías, ¿por qué no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? De esta cuestión hacia Dios. A ver, Adriana, ¿puedes leer Job 8 versículo 1 al 7? Tú eres Sí, Bildad. ¿hasta cuándo vas a seguir hablando así, hablando como un viento huracanado? Dios, el Todopoderoso, nunca tuerce la justicia en el derecho. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios, y Él les dio el castigo merecido. Busca a Dios, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Si tú actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. Ok, ¿Hasta el 7? hasta el 7. Ajá. La riqueza que tenías no será nada comparada con lo que tendrás después. Vean ahora cómo interviene Bildad. Bildad lo que dice, pues bueno, como no le cabía la idea de que Job o su familia fuera justo, dice, seguramente lo que estás pasando fue por el pecado de tus hijos. Y le da un consejo bueno, pero no tan bueno, o sea, pero cuestionando la justicia de Job. Le está diciendo, ok, pero si te arrepientes del mal que has hecho, de tu pecado y del pecado de tu familia, te puede ir mejor, te puede ir bien. Pero ¿cuál arrepentirse del pecado si Job no había hecho nada malo? Pero bueno, ya empezó como a decir, seguramente pecó tu familia. Vamos a ver cómo esto se va intensificando. Elvia, ¿puedes leer el capítulo 11 versículo 1 al 6? Tú vas a ser Sofar. Sofa 11, Ajá. Capítulo 11 versículo 1 al 6. 1 al 6. Toda esta palabrería merece una respuesta, pues no por hablar mucho se tiene la razón. ¿Crees que con tu verborrea nos vas a hacer callar y que nadie es capaz de responder a tus burlas? Tú dices que tu doctrina es recta y tú mismo te consideras puro. Ojalá Dios hablara para responderte. Él te enseñará los secretos de la sabiduría. Ok. Vean, igual, también, o sea, le está diciendo, es que ¿crees que por todo lo que estás diciendo vas a ser justo? Seguían sin escuchar a Job, seguían sin creerle. Y pues bueno, Job le contesta en el capítulo 12 versículo 1 al 3 y vean el efecto que tuvo estas palabras de sus amigos. A esto respondió Job, no hay duda de que ustedes son el pueblo. Muertos ustedes, morirá la sabiduría. Pero yo tengo tanto cerebro como ustedes, en nada siento que me aventajen.
¿Quién no sabe todas estas cosas? Ya Job ya estaba contestando sarcástico. Ya no cabe Ya duda que se defendía. realmente ustedes son los que saben, ¿no? Y ya le dice, Ujú. pues esto que me están diciendo yo lo sé, ¿quién no lo sabe? Pero no me está ayudando. A ver, ahí acaba la primera ronda. Vamos a la segunda ronda. De nuevo, Ángel, ¿me puedes ayudar con Job 15, versículo 1 al 6? Sí, 15, 15 del 1 al 6 dice, Ajá. el que es sabio no responde con palabras huecas, ni se hincha con razones que solo son viento. No habla solo por hablar, ni usa argumentos sin valor, pero tú acabas con la reverencia a Dios, destruyes la devoción sincera. Tu mala conciencia hace que hables así y que uses palabras engañosas. No hace falta que yo te acuse, pues tu propia boca te condena. Ok. Ya directamente está hablando que Job está mal, está pecando. Este es el efecto que tuvo esas palabras en Job. Dice, muchas veces he escuchado cosas semejantes. El consuelo de ustedes es un desastre. ¿No habrá fin a sus discursos inútiles? ¿Qué les irrita tanto que siguen contendiendo? También yo podría hablar del mismo modo también yo podría hablar del mismo modo si estuvieran ustedes en mi lugar. También yo pronunciaría bellos discursos en su contra, meneando con sarcasmo la cabeza. Les infundiría nuevos bríos con la boca, les daría consuelo con los labios. Primero, Job les está diciendo, "Oye, a ver, a mí me está pasando estas cosas, ¿por qué les está molestando a ustedes?" Un poco la molestia de sus amigos era por cómo estaba contestando Job, pero era entendible que estaba pasando por un sufrimiento y que no iba a estar tranquilo en su respuesta. Pero entonces Job les cuestiona, ¿por qué se ponen así conmigo si yo soy el que está pasando estas cosas? Dice, es muy fácil estar en su lugar y decir esas cosas tratando de consolar, palabras inútiles. Pónganse en mi lugar. Job estaba pidiendo empatía, la cual no estaban teniendo sus amigos. A ver, Adriana, ¿puedes leer el capítulo 18, versículo 1 al 4? Sí. ¿Cuándo va a dejar de hablar esta gente? Si fuera razonable, podríamos hablar. ¿Por qué se nos trata como animales y se nos considera estúpidos? ¿Crees tú que por desgarrarte rabiosamente va a quedar desierta la tierra o las rocas van a cambiar de lugar? Ok. Ahora lo que Bildad está haciendo es hacerse el ofendido. Ahora está así como que, ahora me estás llamando bestia a mí. A ver, no alcanzaban a escuchar a Job ni a ponerse en su lugar. Y pues Ujú. empieza a sentir ofendido a Bildad. ¿Qué contesta Job en el capítulo 19, versículo 1 al 4? Dice, ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? 10 veces me hacen reproches, descaradamente me atacan. Aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío. En otras palabras, ¿por qué se ponen así cuando en realidad, si yo pequé, si yo soy el injusto, las consecuencias yo las voy a sufrir? ¿Por qué se enojan? A ver, Elvia, ¿puedes leer el capítulo 20, versículo 1 al 3? Perdón, estaba apagado. Sí. Tú me pones inquieto, impaciente, por eso quiero contestarte. Con tus reproches me insultas, pero yo sé cómo responderte. Ok, ¿Hasta el 3? hasta el 3. Ajá. Ok. Igual, Sofar se pone de la misma manera. Se, se siente el ofendido y todavía peor dice, pero pues yo soy más inteligente que tú, vas a ver cómo te voy a responder mejor. No, no, no. Era, o sea, no era un concurso de a ver Sí, quién sí, argumentaba no. mejor. Vean Ujú, cómo responde Job a lo que le dice Sofar en el capítulo 21, versículo 1 al 4. ujú, Dice, escuchen atentamente mis palabras, concédame este consuelo, tolérenme un poco mientras hablo y búrlense cuando haya terminado. ¿Acaso dirijo mi queja a los mortales? ¿Por qué creen que pierdo la paciencia? Vean, hasta Job como que se calma tantito y dice, a ver, aguántenme un poco, estoy mal, estoy molesto, estoy frustrado.
escúchenme y ya nada más al final, ya si quieren comentarme algo, va, pero escúchenme bien. Ujú. Mi queja no es contra ustedes, yo no estoy hablando en contra de ustedes, yo me estoy quejando en lo que me está pasando, en lo que Dios está permitiendo. Estoy cuestionando a Dios, no los estoy cuestionando a ustedes, no lo tomen personal. Y eso a veces es muy, muy adecuado, ¿no? Por cómo los demás, pueden tomar personal el pecado de alguien, ¿no? La desobediencia de alguien. Pasa. Aquí acaba Ujú. la tercera ronda. Vamos a digo, aquí acaba la segunda ronda. Vamos a la tercera ronda. Ángel, ¿puedes leer el capítulo 22, versículo 1 al 11? Sí, ok. Dice, ¿crees tú que el hombre, por sabio que sea, puede serle a Dios de igual utilidad? ¿Qué intentas? ¿Qué interés o beneficio obtiene el Todopoderoso de que tú seas recto e intachable? Si Él te corrige y te llama a juicio, no es porque tú le sirvas con fidelidad, sino porque tu maldad es mucha y tus pecados no tienen límite. Tú, sin necesitarlo, exigías prenda a tus hermanos, les quitabas su ropa y les dejabas desnudos. A quien tenía sed, no le dabas agua, a quien tenía hambre, no le dabas de comer. ¿Cómo eres como eras poderoso y respetable, te creías el dueño de la tierra, dejabas ir a las viudas con las manos vacías y maltratabas a los huérfanos. Por eso ahora el peligro te rodea y te sientes de pronto lleno de terror. Todo es obscuridad, no puedes ver nada. Un torrente de agua te inunda. Ahí ya se puso fea la cosa, ¿no? Lo que está haciendo Elifaz ya es literalmente difamar a Job. Le está ya diciendo, tú hiciste esto, tú le quitabas el dinero a las viudas, tú hacías esto, le quitabas la tierra a los pobres. Ya, o sea, ya es la locura, ¿no? Y vean, ya empieza a hablar entonces, bueno, contesta Job y habla el segundo amigo Bildad. ¿Puedes ayudarme, Adriana, con el capítulo, todo el capítulo 25? Es corto. Sí, Dios es poderoso y temible. Él establece la paz en el cielo. Sus ejércitos son incontables. Su luz brilla sobre todos. ¿Podrá, pues, un simple hombre ser puro e inocente frente a Dios? A sus ojos ni la luna tiene brillo, ni son puras las estrellas, mucho menos el hombre, este gusano miserable. Uy, Esa escritura es la que ahorita estamos analizando, si son palabras de sabiduría. Fuera de contexto, dice, sí, sí, suena bien. A ver, en este contexto, ¿tú cómo lo percibes, Adriana? no, pues obviamente está contra Job y le está diciendo que es un gusano, imagínate, gusano miserable, bueno. Y Ujú. claro que, como dices, ¿no? O sea, ¿puede un simple hombre ser puro e inocente frente a Dios? Claro, nadie somos ni puros ni inocentes delante de Él, pero es como tú dices, fuera de contexto le está diciendo a Job, pero tú eres un gusano, ¿cómo te atreves, no? O sea, lo está denigrando. Te está ofendiendo. Está pecando. Está Entonces, pecando ahí. ¿vieron Mm, cuál es el efecto? O sea, en el ujú, contexto te das cuenta de cuál es la intención de usar estas palabras. Fuera del contexto ujú. suena bien. O sea, insisto, son palabras que son que hasta las podrías poner en el libro de Proverbios y dice, sí, esto me ayuda a reflexionar sobre mi humildad. Pero en este contexto de lo que estaban hablando con Job, es una ofensa. Dices, caray, Sí. ¿qué está pasando aquí? Y es corto este capítulo por lo siguiente. Job ya no aguanta, lo interrumpe. Y en el versículo 26 dice lo siguiente, en el capítulo 26 de Job dice lo siguiente, pero Job intervino. Tú sí que ayudas al débil, tú sí que salvas al que no tiene fuerza. ¿Qué consejo sabes dar al ignorante? ¿Qué gran discernimiento has demostrado? ¿Quién te ayudó a pronunciar tal discurso? ¿Qué espíritu ha hablado por tu boca? Y ese sí. Ya, o sea, ahí ya estalló Job. Y si se dan cuenta, estalló tanto que se sigue en varias palabras, varios capítulos, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar de su frustración, empieza a hablar de cómo él era, era, de que ayudaba a las personas, de que hacía lo que tenía que hacer. O sea,
se descose, pero ya, o sea, ya ni deja hablar a sus amigos, ya se cierra, ya se cerró Job, y con razón, por cómo se estaban Ujú, poniendo sus amigos. sí, Y en esto hay un capítulo importante, el capítulo 28. El capítulo 28 como que es todavía una parte de cordura de Job, donde se da cuenta acerca de lo que está pasando y de que habla acerca de de que lo mejor que se puede hacer es buscar la sabiduría, pero la sabiduría no está en cualquier lugar, la sabiduría no la tenía ninguno de los que estaban ahí. ujú, Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Querían que vieran un poco el efecto y ver también que las escrituras no solamente hay que analizarlas por lo que dice, sino en el contexto en que se están diciendo, para tener cuidado de cómo usarlas, para entender también cómo nosotros podemos estar un poco en la posición de los amigos de Job, tomar las cosas a pecho cuando no nos corresponde, enojarnos por el pecado de otra persona cuando a nosotros no nos afecta, el quererlo animar con ciertas ideas que están equivocadas y que no reflejan la verdad de Dios. Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos en cómo nosotros podemos tener esta parte del discipulado y de consejería. Y que en algunas veces también nos ha pasado eso. Y a ser un poco comprensibles en ese sentido de, a ver, pues lo que necesita la otra persona es cambiar su visión de Dios y de su justicia. No lo quiso hacer de mala onda, no me quiso hacer sentir mal, pero su entendimiento de Dios es incorrecto. Hay que ayudarlo y yo perdonar. Entonces, vean, Dios está jugando ajedrez en tres dimensiones en lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué les queda, qué se les queda de tarea? Lean bien el capítulo 28 de Job, que habla de la sabiduría, y terminen de leer Job. Y ya la siguiente sesión ya estaríamos acabando con este libro que está muy, muy interesante, muy bueno. ¿En Pues el 28 habla Job o es Sofar? no, habla Job, está hablando Job Ah, en el ok. 28. Bueno, lo vamos a platicar. No se sabe si Job está hablando dentro de su discurso o quien hizo el libro de Job, lo metió esa parte, esa poesía en esa parte. Entonces, pero bueno, pareciera que está hablando Job, el capítulo 28. Ok. Entonces, a ver, 28. Ajá, elogio a la sabiduría. Ok. Pues listo, entonces nos vemos en el siguiente sábado y ahí ya estaríamos acabando este curso. Muchas gracias, Gracias, Miguel. que tengan gracias, excelente. Miguel.